Pues buenos días a todos. Es un placer ver tantísimas caras conocidas. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo creo que después de este estupendo marco introductorio, ¿no?, donde se han definido también los problemas que nos preocupan, las inquietudes, las circunstancias cambiantes que estamos viviendo, lo importante es pasar ahora rápidamente a profundizar en muchas de estas cuestiones e intentar resolver pues, muchas de las dudas que todos tenemos, ¿no? Y para hacerlo, lo cierto es que hemos traído un excelente panel de expertos que me gustaría presentaros muy brevemente, aunque tenéis todos la bio en el dossier de la conferencia. A mi derecha, en primer lugar, tenemos a Carlota García, investigadora principal del Real Instituto Elcano en Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas, doctora de Historia Contemporánea por la UNED, graduada de Estrategia y Política de Defensa por la Universidad Nacional de Defensa de Washington, máster en Seguridad y Defensa por el Centro de Estudios de la Defensa Nacional y la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora habitual de muchos medios de comunicación. A continuación tenemos a Cristina Manzano, directora de S-Global. Cristina ya ha estado con nosotros recientemente en otra conferencia, muchos la conocéis ya. S-Global, como sabéis, es un medio digital que pretende ser precisamente una ventana para todos los temas de economía internacional y política internacional, y un foro y una comunidad, ¿no?, de encuentro. Además, es presidenta del patronato de la Alianza por la Solidaridad, es miembro de múltiples organizaciones, y voy a citar la European Council on Foreign Relations y el Consejo Científico del Real Instituto Elcano, y también colaboradora asidua pues, de medios de comunicación, El País, Radio Televisión Española, etc. Y por último, Andrea Ricci, bueno, que está con nosotros por primera vez y que ha salido un poco de su mundo, que es el de la geopolítica, pero para acompañarnos hoy y que tengo que agradecer especialmente que haya dado ese salto. Muchos la habéis leído, sus crónicas y sus artículos y sus columnas sobre la economía global, la geopolítica, pues lo cierto es que nosotros lo seguimos desde CESTE con mucho interés. Bueno, él es corresponsal en este momento y miembro del Comité Editorial de Asuntos Globales del País. Ha sido, entre otras cosas, subdirector de opinión del País, redactor jefe de Internacional. Bueno, pues lo he dicho, un panel de expertos fantástico. Y sin más voy a empezar a hacer la primera pregunta y os la lanzo y coger el orden de intervención que prefiráis. Bueno, están cambiando las cosas, han cambiado mucho. Lo han hecho, creo que durante muchos años de forma silenciosa, y como consecuencia de la crisis de Ucrania pues se han hecho patentes, ¿no? Han cristalizado. La crisis ha exacerbado muchísimas corrientes y sobre todo ha hecho visibles muchas cosas que ya venían ocurriendo antes. Se han hecho referencia antes a muchas de ellas. Y lo que yo quería preguntaros es, ¿cómo surge, por qué esos cambios, cuál es el motor de esos cambios? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que percibís vosotros? Empiezas tú. Bueno, muchísimas gracias a CESTE por esta invitación y por estar aquí con estos estupendos colegas. Yo, en primer lugar, a mí me gustaría definir cómo se define hoy en día la política internacional, ¿no? En qué situación estamos, que es la de competición geoestratégica, ¿no? Esta competición geoestratégica, como tú has dicho, no surge de la noche a la mañana, es como consecuencia de una serie de cambios estructurales históricos que se dieron sobre todo desde el final de la Guerra Fría, y yo creo que desde ahí esa evolución hasta hoy. Tiene una serie de características esta competición geoestratégica, pues es sobre todo a gran escala y el espectro es muy amplio. Vemos que hay una contraposición de sistemas de gobernanza política y de desarrollo económico. Si pensamos en China y en Estados Unidos, creo que hoy lo vemos de manera muy evidente. Estamos en una competición que en principio no tiene por qué excluir la cooperación, y yo creo que eso es algo en lo que
se ha estado haciendo hincapié, aunque parece que hoy esa cooperación queda un poquito de lado. No es una lucha ideológica existencial como fue la Guerra Fría. Hemos escuchado que estamos en una Guerra Fría 2.0. Yo creo que no es así. Y en esta competición geoestratégica yo creo que es muy importante el poder de las alianzas. Y yo aquí pues hablaría pues de Occidente, de Estados Unidos y de Europa, como juntos están intentando hacer frente, por ejemplo, a la rivalidad de China o están haciendo frente a lo que está pasando en Ucrania. Sí que es cierto que justo en los últimos tiempos la COVID-19 y la propia Ucrania han acelerado toda esta competición y que va tendiendo a ser una competición de alguna manera ilimitada, lo que significaría que no habría espacio para compartimentar, ¿no? Para esa cooperación. Y yo creo que ese es el riesgo que tenemos hoy en día, ¿no? Ha habido una serie de cambios, pero justo hoy en día sí que estamos en un momento límite de esta competición. Se ha ido ideologizando mucho más y, por lo tanto, dejando más de lado esa cooperación tan importante para los grandes temas transnacionales que son cambio climático, el tema de la deuda, el tema de las migraciones, donde todos deberíamos estar sumados. Muy interesante, ¿no? Esta idea de que la colaboración es absolutamente imprescindible y que una de las circunstancias que podrían estar cambiando precisamente es que se está poniendo un poco en peligro, ¿no? Que surge como una desconfianza, como un recelo en las relaciones internacionales. Cristina, ¿cómo lo percibes? Bueno, reitero el agradecimiento, es un placer estar aquí con todos vosotros. Y déjame que comente algo sobre lo que empezabas diciendo, Ricardo. Has comentado que esto se ha puesto de manifiesto a raíz de la guerra de Ucrania y efectivamente es una tendencia de muy largo plazo. Yo, aunque suene mal decirlo, me congratulo de que se haya puesto encima de la mesa. Durante muchos años hemos reclamado que la opinión pública en general y las empresas en particular se preocuparan por estas cuestiones. Y siempre me remonto a los primeros casos de riesgo grave y de consecuencias graves para empresas españolas en algunos países latinoamericanos por ignorar precisamente las tendencias políticas en aquellos lugares, ¿no? y las tensiones que había. Y bueno, aunque sea a costa de algo tan grave como una guerra y antes de una pandemia y antes de una crisis financiera, creo que son cuestiones que nos afectan tanto a todos que está bien que empecemos realmente a tenerlas en cuenta. Yo coincido completamente con lo que ha descrito Carlota, pero creo que lo que estamos asistiendo es a una redefinición de esas fórmulas de cooperación. La Secretaría de Estado ha hecho un repaso sobre las tendencias en el comercio y a mí me gusta resaltar que no sabemos ahora mismo realmente hacia dónde estamos viendo. Pero lo que nos dicen las cifras, las últimas cifras, es que en 2022, igual que en España ha crecido, el comercio global ha crecido mucho, ha sumado las mayores cifras de la historia, 32 billones de dólares en comercio, superando los niveles pre-COVID. Con lo cual, cuando decimos se está acabando la globalización, estamos en un proceso de desglobalización, bueno, yo creo que todavía no tenemos datos suficientes para poder afirmar tal cosa. Sí estamos claramente asistiendo a una reordenación de esa globalización. Se ha mencionado también, y seguro que hablamos después, de la regionalización. Estamos viendo cómo las estructuras regionales que había se están reforzando y cómo surgen otras nuevas con mucha ambición. Estoy pensando en el área de libre comercio de África continental, por ejemplo, pero también la nueva de Asia, que suman miles de millones de personas, que suman, en el caso de la asiática, del área comercial integral, suma un tercio del PIB global, por ejemplo. Con lo cual, bueno, esa es, creo, la tendencia que tenemos que ver. Y volviendo a tu pregunta, creo que lo que nos ocurre es que estamos en el centro, estamos como Occidente en el centro de ese cambio y no llegamos a percibir todavía lo que implica, porque esa tendencia lo que ha supuesto es claramente un ascenso de Asia. Y ahí sí que en esta otra pregunta que nos hacemos habitualmente, ¿estamos ante el declive de Occidente y el siglo asiático? Bueno, yo creo que sí. Por puras cantidades demográficas, económicas. En el caso de China, por pura voluntad política también, con una visión estratégica a muy largo plazo. Y en el caso occidental,
O sea, no es solo que uno suba y otro baje, es que es la proporción, la suma entre ambos, ¿no? En los años 60 Estados Unidos suponía un 40% del PIB global y hoy estamos en un 20 y tanto, porque hay otros que están ascendiendo. Ese es el mundo el que tenemos que aprender a gestionar, esa cooperación con otros actores sin que solamente haya uno que tenga la palabra. Andrea, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo también quiero sumarme al agradecimiento por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo lo veo? Has dicho algo que me ha parecido muy acertado. Al principio, la guerra de Ucrania es la toma de conciencia de algo que se venía gestando desde hace tiempo. Yo creo que incluso hay un momento en el que quienes escuchaban atentamente pudieron entender lo que venía, y ya en 2007. Un discurso de Vladimir Putin ante la conferencia de seguridad de Múnich. Fue un discurso durísimo en el que manifestó de forma explícita y clara que él no estaba conforme con el orden mundial vigente. Había dedicado los primeros años de su presidencia a reasentar una Rusia muy desestabilizada en los 90. En aquel momento se consideró preparado para lanzar ese guante. Después vinieron hechos. 2008, Georgia. 2014, Ucrania, Donbass y Crimea. 2015, Siria. Después, una penetración en el espacio africano de distintas maneras. Fue siguiendo la letra que anunció en ese discurso, con un disgusto con un estado de las relaciones internacionales, del orden mundial, que quería cambiar y revertir. Procedió en ese camino. Bien, como bien dijo un alto cargo de los servicios de inteligencias alemanes recientemente, Rusia es la tormenta y China es el cambio climático. Entonces, si Putin emprendió ese camino ya desde entonces, y quienes escuchaban podían haber entendido por dónde iba la cosa, China creo que ha empezado a virar más tarde con la presidencia de Xi Jinping, pero de forma cada vez más evidente también, con una asertividad en el entorno internacional, con una creciente represión y dureza en el ámbito interno. Y nos encontramos ahora en un escenario en el que los dos convergen en una voluntad de cambio del orden mundial. Lo manifiestan explícitamente. Hay algunos documentos públicos, la declaración de febrero de 2022, en el que lo dicen tal cual. Conviene leerlo, estudiarlo, porque lo dicen abiertamente. Quieren cambiarlo, un orden mundial que relativiza conceptos como la democracia o los derechos humanos. Están en ello, encabezan un movimiento, detrás del cual están también otros, quizá Irán y otros países. Bien, eso no significa que estén en una alineación perfecta. En esta voluntad de cambiar el orden mundial hay un común denominador, que es reducir la preponderancia occidental, reorganizar relativizando cierto tipo de derechos, pero a la vez hay una distancia entre ellos, con lo cual pues creo que no cabe considerarles como un bloque unitario. China en concreto tiene una mucho mayor digamos, interés en mantener una estabilidad en el entorno del orden económico. Rusia no tanto. Entonces viene de lejos. Creo que en Occidente hemos tardado en reaccionar, en comprender primero y reaccionar después. Desde luego es el caso con Rusia, pero creo que también en el caso con China. Ello no significa, de cara a China, que no tengamos que mantener elementos de cooperación, pero sin duda hay que entender bien de qué va esto y el impacto que tendrá, desde luego, en la actividad económica. No creo que esto represente el fin de la globalización. Retomo lo que decía Cristina, no solo los datos generales de comercio, sino que incluso el dato de comercio de bienes entre Estados Unidos y China alcanzó en 2022 el máximo, en plena teoría del decoupling. Con lo cual no creo que signifique el fin o la involución de la globalización, pero creo que significa una metamorfosis de la globalización hacia una globalización mucho más política,
con un intervencionismo del Estado en áreas clave y que producirá grandes cambios en sectores específicos, estratégicos, de tecnología, de sensibilidad, ahí sí, pero no necesariamente en el resto. Hay que tomar conciencia y empezar a mover cada uno en su ámbito para no seguir con el error de aquel entonces, cuando se veía venir. Habéis tocado un tema clave que es el de desglobalización y decoupling, teoría del decoupling, pero sin embargo el comercio crece. Yo creo que ese es un tema que va a estar toda la mañana en esta conferencia y muy especialmente a lo que vamos a dedicar la segunda mesa, precisamente para dirimir si eso es una realidad, no es una realidad y cuál debe ser la estrategia de las empresas en ese contexto. Pero habéis comentado otras cosas muy interesantes. La primera, Cristina, es que el incremento del peso económico de nuevos actores es determinante en estos cambios y eso se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Y el segundo, Andrea, es que estos actores lo que están reclamando es un nuevo orden mundial y es en lo que están de acuerdo, pero que no necesariamente están alineados en todo lo demás. Y eso son dos cuestiones muy relevantes porque invitan a que intentemos comprender la situación lo antes posible. Y desde ese punto de vista me parece muy relevante que descendamos un poco en esa confrontación de China y Estados Unidos, ¿no? Que es en torno a la cual parece que se vertebra un poco todo lo que está ocurriendo, ¿no? Carlota, como especialista que eres en Estados Unidos, o sea, ¿cómo se vive desde Estados Unidos esa confrontación? ¿Cómo la percibes y cómo puede evolucionar teniendo en cuenta el calendario electoral especialmente apasionante que se ha abierto desde ayer, ¿no? La relación entre Estados Unidos y China, yo me remontaría a Nixon en febrero de 1972. Ahora mismo, además, en el Teatro Real podemos ver la obra de Nixon en China de John Adams y quizás nos muestra un poco esa historia, ¿no?, de la que podemos aprender hoy en día. A pesar de que en el 72, después de este viaje de Nixon, parece que empezábamos a conocer a China, no fue hasta el 79, un poco más adelante, cuando ya empezaron a haber una serie de relaciones económicas más fluidas entre Estados Unidos y China, y no fue hasta el año 2000, que es hace relativamente poco, con Clinton, cuando hay se normalizan esos acuerdos comerciales que luego le dan pie a entrar en la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Hoy en día seguimos teniendo la creencia, o se suele decir, que tanto Clinton como Bush como Obama fueron un poco naïves, ¿no?, que fallaron estratégicamente al pensar que China se podría convertir en una democracia liberal simplemente con unos incentivos económicos. No creo que Estados Unidos fallara, porque al mismo tiempo que esperaba que China se fuera adaptando al orden liberal internacional basado en reglas, también sabía que perfectamente podía ir por otra derivada, y de hecho Estados Unidos desde entonces siempre ha tenido una presencia fuerte y sobre todo en temas de defensa en el Pacífico, y ha cultivado muchísimo a todos estos aliados en el Pacífico. 2012 viene Xi Jinping, viene esa asertividad china, pero entre Estados Unidos y China sigue habiendo cooperación. Incluso antes del Acuerdo sobre el Clima de París, ahí Estados Unidos y China hablaron sobre temas así. Lo que pasa es que lo que pasa con la llegada de Trump y también con Biden es que esa idea de Obama de que había que crear una nueva relación entre las dos grandes potencias, que significaba de alguna manera que había un reconocimiento mutuo de las dos y por lo tanto al mismo tiempo las dos podían seguir avanzando y creciendo, eso ni Donald Trump ni Joe Biden lo han aceptado. Es decir, su política ha sido más de contención y por supuesto Xi Jinping ha dicho: a mí no me contienen y por lo tanto yo voy a ser todavía más asertivo. Y por lo tanto yo creo que eso es cuando ya ha empezado verdaderamente esa competición entre grandes potencias que se llamaba al principio y que luego se ha cambiado a competición geoestratégica precisamente para poder incluir a Europa y a otros países. Es decir, en el fondo estamos hablando de bloques, de países, de continentes que estamos todos en esa competición.
En los últimos meses hemos visto un incremento de esa tensión, aunque recordemos que en noviembre Biden y Xi se encontraron en la cumbre del G20. Normalmente, tanto Biden como Xi Jinping han intentado siempre moderar o enfriar las relaciones cuando éstas se calentaban. Es decir, yo creo que por ambas partes no hay interés en llevarlo a un extremo, ¿no? Luego llegó ese viaje que iba a ser de Blinken a China, donde presumiblemente allí Estados Unidos, la administración Biden, iba a definir su estrategia hacia China. Recordemos que es que a día de hoy la administración Biden tiene una estrategia hacia el Indo-Pacífico, tiene su estrategia de seguridad nacional, pero no tiene una estrategia hacia China. Es decir, todavía mantiene cierta ambigüedad. Pasó lo de los globos espías, de nuevo la crisis y ahora, bueno, estamos viendo en Taiwán la reunión del presidente de la Cámara de Representantes con la líder taiwanesa, crece la tensión y por otro lado está Xi Jinping, que está tratando de alguna manera de dividir a Europa de Estados Unidos, invitando a los líderes europeos. Hemos visto en la Comisión Europea, hemos visto a Macron y parece que la tensión sube, ¿no? A mi modo de ver, hasta el 2024, por las elecciones precisamente en Estados Unidos, no creo que a ninguno de los dos países le interese incrementar esa tensión, no creo que vaya a haber ningún enfrentamiento militar. Habrá altos y bajos, pero siempre yo creo que contenidos porque no está en el interés de ninguno de los dos. Por parte de China, evidentemente se teme que en el 24 haya un cambio en la Casa Blanca y aunque hay bastante bipartidismo en Estados Unidos en relación a China, es decir, es el gran reto en el medio y el largo plazo, es donde hay que estar enfrentados, hay que ser duros con China, quizás los republicanos hacen un poquito más de ruido, ¿no? Y eso lo estamos viendo sobre todo en el Congreso. Por lo tanto, en el 24 se espera, si hay un gobierno en la Casa Blanca que es republicano, que esa tensión sea aún más fuerte y luego ahí ya veremos. Es cierto que algunos militares norteamericanos incluso ya están poniendo una fecha entre ese posible enfrentamiento militar entre Estados Unidos y China. Unos hablan del 2027, otros del 2024, pero si vemos realmente los presupuestos de defensa, eso nos indica que Estados Unidos no se está preparando para un enfrentamiento con China. Qué tranquilizador. Esa tensión va a seguir, pero yo no sería tan dramática, ¿no? Yo creo que esa tensión está ahí, pero yo creo que por ahora contenida. Vamos a ir subiendo poquito a poco la intensidad y vamos a dejar esa posibilidad de futuro para un poquito después. Desde el lado de Estados Unidos, por lo tanto, ha habido un cambio claro con Trump y con Biden. Se pensaba que Biden quizá iba a reconducir esa relación y, sin embargo, ha mantenido esa política de contención a la que tú has hecho referencia y eso ha provocado que ese ascenso pacífico y silencioso de China pues se haya convertido más en esa diplomacia del lobo guerrero, ¿no? Y precisamente enfocando un poco a China, Cristina, ¿cómo crees tú que ellos están abordando esta competencia geopolítica? ¿La están abordando con un afán de hegemonía mundial, de dar el sorpaso a Estados Unidos? ¿Están exclusivamente tratando de marcar una zona en torno, en Asia en concreto, que esté conforme a sus propias reglas? ¿Qué es lo que descansa un poco detrás de este último congreso del Partido Comunista y este tercer mandato de Xi Jinping? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿qué quiere China? Yo creo que es la gran pregunta del momento, ¿no? Hace unos días publicábamos un artículo en El Global precisamente titulado así. No lo sabemos. Pero si seguimos la trayectoria histórica y las bases políticas, filosóficas, etcétera, de China, podemos pensar que ellos lo que quieren es recuperar el espacio en el mundo que consideran que les corresponde.
por peso demográfico, por peso histórico, por peso geográfico, económico, etcétera, etcétera. Se ha dicho muchas veces que China considera que estos 200 últimos años han sido un paréntesis en la historia y simplemente ahora están recuperando. Yo muchas veces utilizo en mis charlas un mapa del mundo en donde China claramente está en el centro. Nosotros estamos acostumbrados a ver América a la izquierda, Eurasia en el otro lado. Ellos se ponen en el centro y son el imperio del centro. Entonces, es esa idea y esa voluntad firme de recuperar ese espacio que les corresponde. ¿Que eso tenga que pasar por la confrontación? Bueno, pues también se ha hablado mucho en la última década de la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Si realmente ese relevo en la hegemonía global tiene que venir de la mano de un conflicto o no necesariamente. Y desde este lado pensábamos ingenuamente que con las instituciones que había establecido Occidente tras la Segunda Guerra Mundial podría ser suficiente para canalizarlo. Dicho eso, yo no tengo la respuesta si China tiene esa ambición de manera más agresiva o no, pero lo que sí es cierto es que tiene una gran frustración con cómo está funcionando ese sistema multilateral. En todos esos documentos, en el manifiesto del año pasado con Rusia, en el que acaban de publicar, China sigue defendiendo a capa y espada el multilateralismo. Un multilateralismo que le ha servido muy bien en estos últimos años, en estos 20 años, sobre todo desde que se incorporó a la Organización Mundial de Comercio. Y no hay que olvidar que a China también, como todos los demás, pero necesita especialmente la estabilidad para poder seguir desplegando sus redes económicas, comerciales, etcétera. Lo que pasa es que este multilateralismo están frustrados con él. Dejadme dar solo un dato. En el Fondo Monetario Internacional, el peso de Estados Unidos es de un 17,6%. El peso de China hoy, que ya ha superado a Estados Unidos en producto por paridad, es de un 6,4%. Claro, China lleva reivindicando años que se reequilibre esa presencia en los órganos de decisión de esa gestión de la multilateralidad, del multilateralismo. En la Organización Mundial de Comercio, que le ha beneficiado tanto, que está atascada desde hace años, como sabemos. Bueno, esta misma semana Estados Unidos ha vuelto a bloquear la renovación de unos puestos que son críticos para que esa Organización Mundial de Comercio funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué está haciendo China? Pues mientras diseña desde hace tiempo ese recorrido, está creando sus propias instituciones. Como alternativa, como complemento, y ahí tenemos el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que está ayudando a financiar esa que llamamos nosotros nueva ruta de la seda, ¿no? Esa iniciativa de la franja y la ruta, que va más allá de Asia. No es Asia. O sea, China lo que tiene claro es que esa capacidad esa necesidad de diversificación, que aquí parece que nos estamos dando cuenta ahora, ellos lo tienen claro desde hace años. Como sabemos, han invertido tremendamente en África, en América Latina, no solo en su entorno más inmediato. Ahí vemos el Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo que acaban de nombrar, en donde acaban de colocar a Dilma Rousseff como presidenta. O sea, en esa alianza firme de países que nos solíamos llamar emergentes y que claramente emergieron ya hace rato. Pero ahí están también esas iniciativas que todavía estamos por ver qué quieren decir y cómo se desarrollan, como la Iniciativa Global de Seguridad o como la Iniciativa de Civilización Global. No sabemos muy bien qué quiere decir, pero es fruto de ese deseo de China de configurar un nuevo orden global, de aportar a ese nuevo orden global, pero también de frustración con el que tenemos ahora mismo por cómo está funcionando. Sin duda. Andrea, tú has sido testigo de las reuniones del G20, del G7, pero especialmente el G20, ¿no? Que nos interesa porque es esa solución que se había querido dar desde el mundo post-Bretton Woods al incremento del peso de los emergentes y que parece que no ha sido suficiente, ¿no? ¿Cómo ves este sentir desde China y de los nuevos grandes actores del denominado sur global esta confrontación? ¿Ves que existe realmente solo les motiva un afán por cambiar las reglas del orden, crear instituciones más equilibradas, o crees que hay una motivación más de conquista, de poder, de hegemonía? Bueno, es una cuestión, yo creo, de enorme relevancia para la definición de los equilibrios futuros.
detectar exactamente el posicionamiento de estos actores del sur global. El G20, creo que el G20 de Bali, yo estuve cubriendo el G20 de Bali donde se produjo, digamos, ese breve deshielo, digamos, o al menos intento de frenar la deriva entre China y Estados Unidos. Y esa reunión envió un mensaje interesante. Finalmente, después de un largo pulso diplomático, cuajó un consenso bastante sólido en un comunicado final que tenía unos términos que claramente no eran agradables para Rusia y que tampoco creo que resultasen súper cómodos para China. Sin embargo, por lo menos esta es la interpretación que yo hice de esa reunión, Pekín, al ver que se iba cuajando, digamos, un cierto consenso entre los demás países alrededor de ese lenguaje, decidió no esgrimir un veto, no reclamar una nota al pie que desmarcara. Y entonces se emitió un comunicado con algunas palabras clave que claramente no eran cómodas para Rusia y tampoco para China. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un interés enorme por parte de los grandes actores para tener una sintonía con los actores que ya emergieron hace un rato del Nuevo Mundo y por tanto tratar de compaginar, evitar fricciones, que fluya y que esa relación pueda acabar siendo determinante, digamos, en la nueva configuración de los equilibrios. El caso de Brasil es muy evidente, ¿no? Vemos cómo hay un cortejo de una parte y de otra, pero al mismo tiempo nos debe hacer reflexionar el caso de Brasil. El presidente Lula, precisamente, está en el centro de las noticias para nosotros. Conviene recordar, el presidente Lula en mayo, en una entrevista con la revista Time, antes de ser reelegido, afirmó que Zelensky era igual de responsable de la guerra que Putin. Posteriormente, y en repetidas ocasiones, ha afirmado que no hay pelea si dos no quieren. ¿Qué nos dice todo esto? Que el papel de estas nuevas ascendentes potencias, naciones como Brasil, Indonesia, por supuesto la India, será determinante, muy importante en ese juego de equilibrios del nuevo mundo multipolar. Que los principales actores tienen un deseo de estrechar lazos y de tratar de que haya convergencias. Pero que este nuevo mundo de ninguna manera compra nuestra cosmovisión, pero de ninguna manera. No lo compra Brasil, no lo compra la India, etcétera, etcétera. Y entonces creo que viajamos hacia un escenario claramente multipolar, en cierto sentido gaseoso. Es difícil hacer previsiones, pero que será un escenario más bien gaseoso, inestable, con intentos constantes de conformar geometrías que posiblemente sean variables. Y desde luego pues el G20 retiene cierta importancia, pero creo que hay que prepararse para un mundo bastante diferente y las propias acciones de China lo muestran, ¿no? Este tejer redes, no solo la iniciativa de la Ruta de la Seda, sino la iniciativa para la seguridad, un nuevo tipo de conexiones que es diferente con respecto a las alianzas que tenemos en nuestro ADN los occidentales, las militares, por supuesto la OTAN, o de carácter económico, la UE, por todo lo que representa, u otro tipo de acuerdos, tratados comerciales que son, digamos, asociaciones tangibles, rígidas. China apuesta por otro tipo, menos asible si queremos, pero también con una enorme capacidad de proyectar influencia por la vía amistosa o por la vía de la coerción económica, ¿no? Y todos estos nuevos actores serán muy, muy decisivos para cuajar
el equilibrio definitivo. Y creo que los principales están muy pendientes de ellos, intentando conquistar posiciones dentro del G20 y en todo el espectro posible. Sí, Cristian. Complementando lo que dices, Andrea, creo que uno de los grandes desafíos del rediseño de este orden global va a ser los principios mínimos sobre los que se establezca el consenso, porque estos principios ahora están recogidos, o creemos nosotros que están recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, pero estamos viendo cómo esos conceptos están cambiando de significado. Tú has mencionado antes la democracia, ¿no? Cómo Putin y Xi utilizan los conceptos de democracia, incluso de derechos humanos, con una libertad y con una definición que no cuadra realmente con lo que nosotros hemos entendido. Lo mismo ocurre con la soberanía nacional. En el supuesto plan de paz de China, en el primer punto menciona el respeto a la soberanía nacional y, sin embargo, ¿de qué soberanía nacional estamos hablando? Cuando esa es la gran duda, ¿no? de interpretar ese plan. Si China pensaba que está hablando de un respeto a un territorio en Ucrania que da por sentado que pertenecía a Rusia o no, pero en cualquier caso estamos asistiendo a una clara violación de la integridad territorial y de la soberanía nacional. Y ahí es en esa ambigüedad donde quieren navegar estas nuevas potencias, como Brasil, como India, como muchas otras que reclaman, como muchos países en África, por cierto, que se han visto muy enfadados porque se han visto presionados en las votaciones de Naciones Unidas, por ejemplo, para las diferentes condenas a Rusia o acciones contra Rusia, y ahora están en una disposición de nadie, y menos Occidente, nos tiene que decir qué votar, somos soberanos y nosotros vamos a velar por nuestros propios intereses, pero seguimos sin saber muy bien cuáles son esas reglas compartidas, ¿no? Y el caso de Lula, como mencionabas, es emblemático, está dispuesto a abogar por un plan de paz que no tenemos noción sobre qué se basa, para empezar, y el caso de India, que lo hemos visto también hace unas semanas en el diálogo Raisina, en su gran foro global, pues lo mismo, han reivindicado su capacidad para tener una posición propia, no marcada por Occidente, desde luego, pero tampoco marcada por China. Ellos, ni por Rusia, ¿no? Responderán a sus propios intereses. Yo creo que has sacado temas muy interesantes. Vamos a discurrir un poquito por ellos. Es evidente que están surgiendo figuras, líderes mundiales, con cierto autoritarismo, cierta autocracia. Está habiendo un claro debilitamiento de principios y valores democráticos en muchos de estos nuevos actores, grandes actores. Al mismo tiempo, China en su diplomacia internacional tiene un elevado pragmatismo y hay muchos que justifican la multiplicación de golpes de Estado en el África subsahariana y en esas partes del mundo que son un poco el tablero de juego entre las potencias, ¿no? Para ganarse un poco el apoyo, ¿no? ¿Cómo percibís esta deriva o debilitamiento de la democracia a escala global? Bueno, yo me centro en el caso de Estados Unidos. Yo creo que hemos asistido a una tendencia de un vaciamiento de la clase media a nivel global y también en Occidente, y en Estados Unidos es algo que ha quedado muy patente y de alguna manera Donald Trump es precisamente el síntoma o la consecuencia de ese vaciamiento de la clase media en Estados Unidos. Este vaciamiento que ha llevado también a poner en crisis algunos principios democráticos, en alentar los populismos como Donald Trump, en incentivar el proteccionismo, los nacionalismos, y yo creo que eso está en la raíz de todos estos populismos o autocracias que estamos viendo. En el caso de Estados Unidos, curiosamente, la administración Biden llegó a la Casa Blanca con tres grandes pilares en su política exterior y uno de ellos es precisamente la democracia. Muchas voces decían que un país como Estados Unidos, donde la democracia estaba en crisis, pensando en el asalto al Capitolio, ¿cómo
cómo se atrevía ahora a salir al mundo con ese pilar de la democracia. Y yo creo que no es excluyente y además nos lo ha demostrado en Ucrania, ¿no? Ucrania, esa agresión y esa invasión de Rusia, en parte también es una agresión a los principios democráticos. Y de hecho la respuesta de Estados Unidos y la respuesta de la OTAN y de Occidente a esa agresión es precisamente para defender una serie de valores y una serie de principios. Por lo tanto, yo creo que yo sería más optimista. Yo creo que todavía se pueden defender esos principios democráticos, que en algunos países cuando se crece ese autoritarismo muchas veces es consecuencia de las propias crisis que se han ido sucediendo desde 2008, la COVID o lo que estamos viendo ahora. Pero yo creo que si somos capaces, como decía muy bien Cristina, de definir hoy en día esos principios y esos valores, que yo creo que hay un mínimo común denominador, yo creo que habría que ser un poco más optimistas. Y el origen de esa desaparición de las clases medias a las que has hecho referencia y que es lo que ha sembrado ese populismo, ¿a qué se lo podemos atribuir? ¿Se lo atribuimos precisamente a la globalización? ¿Se lo atribuimos a la digitalización? ¿Se lo atribuimos a la política exterior de China en algunos países? Un poco porque, Cristina o Andrea, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, yo creo que es un conjunto de factores. Desde luego estoy totalmente de acuerdo con que ese debilitamiento, en cierto sentido casi una ruptura de un contrato social que se había configurado después de la Segunda Guerra Mundial, en general en Occidente, está en la base de la erosión de la solidez de las democracias. Los principales estudios que se ocupan de monitorar, de valorar la calidad de la salud de las democracias en el mundo, nos indican que precisamente en los últimos 15 años, después de una fase de expansión, de vigor, con la caída del muro hasta principios de este siglo, viene una fase de deterioro. Todos los principales estudios, el del Economist Intelligence Unit, Freedom House, etcétera, etcétera, VDM de Suecia, todos coinciden en esta valoración y en gran medida yo creo que es asociable al estallido de 2008, que curiosamente es poco después de ese discurso de Putin. Putin toma una determinación, pero yo creo que a partir de allí la observación de cierta zozobra en las democracias occidentales refuerza el convencimiento en Rusia y China que puede haber un mayor atrevimiento, salir de digamos, la posición anterior, sobre todo en el caso de China, de esperar, ganar tiempo, de construir fuerza antes de actuar. Nuestra zozobra, el surgimiento de todos estos populismos, la crisis económica, etcétera, también es un factor, yo creo, en el análisis que se hace desde otras partes para determinar su posicionamiento global. Entonces, preguntas cuáles son las causas. Creo que hay un conjunto de factores. La globalización, por cierto, lo es. Sin duda ha determinado una deslocalización de empleos manufactureros, que era un símbolo de esa clase media en Estados Unidos y no solo. Yo soy italiano y, como sabéis, Italia tiene una industria muy fuerte, también lo hemos sufrido ahí, en Francia y en España, y casi por doquier. Eso es un factor. Naturalmente se pasa por alto que la globalización también permitió contener el nivel de los precios, que benefició a las ciudadanías occidentales. Eso se habla poco. Se ve mucho más una fábrica que cierra que no digamos, un ahorro de precios que es intangible porque no sabes exactamente qué habría pasado sin ella. El caso es que la globalización lo fue. Creo sin duda que en el caso de Europa hubo una respuesta cuando menos cuestionable a esa crisis que exacerbó el sentimiento de haber sido dejados atrás por parte de sectores importantes de la sociedad que han acabado apoyando o dando alas a fuerzas populistas. Hay un hilo conductor entre Trump, el fenómeno político de Trump, entre el Brexit, entre el ascenso al poder en Italia de una coalición conformada por el movimiento 5 Stelle y la Liga Norte hace ya un lustro, que también fue un rechazo frontal al sistema.
por un lado y por otro. En el norte industrial y en el sur empobrecido, con dos vías distintas que luego increíblemente logran incluso ponerse de acuerdo para gobernar desde plataformas totalmente políticas, unidas en el fondo bueno, además de un interés de poder, por un rechazo a la política del establishment. Con lo cual hay un sentimiento fortísimo y las elecciones presidenciales en Francia también, en la primera vuelta nos demuestran desde hace dos elecciones ya que hay más de un 50% de voto populista. Luego después ha ganado Macron en la segunda ronda, se reconfigura, pero si uno mira la primera expresión de voto, sumando todos los candidatos populistas, el primer voto es mayoritariamente populista. Las causas son múltiples y la solución reside, yo creo, en gran medida en el entendimiento que es necesario un cambio de política económica que evite ese sentimiento de ser dejados atrás, los desposeídos. Hay un libro muy interesante de un geógrafo francés, Christophe Guilly, que habla de ellos, ¿no? Y ahí está la solución y no es fácil. Creo que Europa ha avanzado en ese sentido, en la respuesta a la COVID y a las turbulencias económicas actuales tiene en cuenta todo esto, pero la decepción es profunda, el sentimiento va a ser difícil de superar. Perdona, Cristina, por ir avanzando un poquito, aprovecho para comentar que se van a poder hacer preguntas. Tenéis un programa que se llama Slido, van a poner el código QR en la pantalla en breve y entonces desde ahí podéis lanzar preguntas. Vamos a intentar reservar 10 minutos al final para estas preguntas, pero es que quería aprovechar porque no queda demasiado tiempo para tocar dos temas. Uno que ha salido ya en la conversación, habéis hablado de integridad territorial, de soberanía nacional, del presupuesto de defensa de Estados Unidos los próximos años. Yo creo que es momento de incrementar un poquito la intensidad de la preocupación. Todo el mundo está mirando Taiwán, todo el mundo le preocupa a Taiwán y todo el mundo le preocupan las manifestaciones que China hace al respecto. ¿Cómo lo veis? ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Cómo de importante os parece o de inminente os parece que puede ser algo al respecto de Taiwán? No sé, Cristina, a lo mejor quieres empezar tú. Bueno, Taiwán es fundamental para todos, independientemente de la relación con China y de los posibles o no ataques, porque es la fábrica de chips del mundo. Entonces, esa es una de las grandes constataciones de todas estas crisis, ¿no? Y sobre todo ahí sí que mucho más acelerado a raíz de la guerra en Ucrania, nuestras enormes dependencias en sectores tan críticos como la fabricación de semiconductores. Ahí Estados Unidos ha acelerado mucho, ha pisado el acelerador, está invirtiendo en poder fabricar en su propio territorio semiconductores. La Unión Europea también tiene un plan, pero es que la desproporción es de 400.000 a 40.000 millones. O sea que no sé muy bien cómo vamos a... Es mejor que haya esos 40.000 que no haya nada, evidentemente, pero en nuestro grado de dependencia no sé si tenemos suficiente. Entonces, bueno, por una parte, ¿por qué Taiwán es crítico? No tengo ni idea de si podemos esperar un ataque o no podemos esperar un ataque o no. Como decía antes, la trayectoria histórica, por una parte diría que no, que China no pretende o no tiene intención de ejercer un poder militar duro como lo conocemos. Todavía su inversión en armamento, su inversión militar está muy por debajo de la de Estados Unidos. Todavía Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor con diferencia del mundo, pero también es verdad que claramente, igual que Putin dijo en su momento que Ucrania era Rusia, sí está insistiendo en que Taiwán es China y está ese factor histórico en el otro sentido que igual que ha pasado con Hong Kong, pues en un momento dado, no sabemos si por agresión o por otros medios, pues China tendría toda la intención de hacerse con Taiwán. Taiwán y posiblemente Trump otra vez en el poder, o sea, es un cóctel explosivo y nunca mejor dicho. ¿Cómo lo ves, Carlota?
que Trump no va a repetir en el 2024. Qué tranquilizadora estás hoy. Carlota, acuérdate que tú y yo estábamos juntas la noche que ganó. Sí, sí. Y no nos lo creíamos Bueno, antes. esta es mi premisa. Joe Biden ha anunciado ya su candidatura oficial. No parece que vaya a haber ningún tipo de oposición en las primarias demócratas, que se tendrán que hacer de todas formas. Joe Biden lleva haciendo campaña no oficial desde noviembre, aunado a los jóvenes demócratas para que se sumen a su campaña. Es muy importante la movilización de los jóvenes para el 2024. Ha hablado con los grandes pesos del partido, con los donantes y, por lo tanto, va a ser el candidato en el 2024. ¿Qué es lo que mejor le puede pasar a Joe Biden? Que quien se presente por el lado republicano sea Donald Trump. Ya le ganó en el 2020, pero recordemos que Donald Trump perdió las elecciones de medio mandato en el 2018 y que el Partido Republicano ha perdido también las elecciones en noviembre. Por lo tanto, el Partido Republicano con Donald Trump no gana. Ha perdido 3 elecciones. La diferencia de votos es de alrededor de 7-9 millones. Es cierto que en las elecciones norteamericanas lo que cuentan son los colegios electorales, pero yo creo que la polarización en Estados Unidos ha llegado a un límite, es decir, no va a haber un trasvase de votos. Los demócratas no van a votar republicanos, los republicanos no van a votar demócratas. Por lo tanto, hay que esperar a ver qué hacen los independientes. Y a día de hoy, si a los independientes no les gusta Joe Biden, menos todavía Donald Trump. Por lo tanto, si es Biden-Trump, va a ganar Joe Biden. Bueno, pues muy bien. Creo que eso nos alegra a todos un montón. Andrea, comentabas antes que China tiene una clara intención de cambiar las reglas y que en eso coincide además con muchos otros emergentes, ¿no? Y que además está haciendo claros guiños, entre otros a la Unión Europea, para intentar posicionarse precisamente como un pacificador internacional y en especial en lo referente al conflicto de Ucrania, donde además hay una propuesta china encima de la mesa. ¿Crees que esto es indicativo de que no tiene intención a corto plazo, por más que reclame esa soberanía, en abrir un nuevo conflicto? ¿Crees que la guerra de Ucrania ha sido una sorpresa para China que le ha trastocado un poco su plan de medio y largo plazo? ¿O crees todo lo contrario? Que es, como comentan algunos, que esa guerra de Ucrania es precisamente el antecedente ideal para justificar ahora una acción militar de China sobre Taiwán. Yo creo que en Pekín están estudiando con extraordinario detenimiento el desarrollo de la guerra en Ucrania y que de ella están extrayendo lecciones de distinto tipo. Varias de ellas son negativas para ellos, que sin duda les va a inducir a mucha prudencia, pero no todas. Claramente hay una comprensión de que la modernización de las Fuerzas Armadas, como las que protagonizó Rusia durante 2 décadas, no equivale en el terreno de batalla automáticamente a una superioridad militar. Hay muchos otros factores que influyen y creo que esta constatación debe ocupar mucho las reflexiones en los máximos despachos de Pekín y sin duda les inducirá a una cierta prudencia. Pekín ha avanzado muchísimo, ha modernizado sus Fuerzas Armadas. En algunos sectores cabe creer que posiblemente está a la altura o incluso más adelantado que Estados Unidos, pero son algunos sectores muy específicos y puntuales. Por el resto, como se decía antes, siguen claramente por detrás. En masa, su gasto militar es 1/3, grosso modo, del estadounidense. Y sobre todo, en capacidad operativa. Ellos mismos deben tener un interrogante enorme. ¿Qué más han visto? Han visto que pese a este deterioro de las democracias occidentales, que sin duda ellos consideran como en declive casi terminal, creyendo en la superioridad de su modelo, sin embargo, ha habido una reacción de unidad que posiblemente no esperaban. Unidad y de eficacia, por cierto. En fin, con problemas,
con algunos retrasos, con límites, pero bastante unidad y bastante eficaz. Segundo elemento sobre la mesa de Pekín para considerar. Tercero, pues creo que ellos deben de achacar un enorme valor a tener todavía un margen para seguir en una dinámica que les favorece. Si uno hace un cálculo estratégico, China ahora mismo está acortando distancias. Una operación armada en el corto o medio plazo en Taiwán es, como mínimo, enormemente perjudicial para seguir en esta senda que les favorece, como mínimo. Incluso si no se convierte en un problema bélico como Ucrania para ellos, incluso si fuese relativamente exitosa, naturalmente provocaría una fuerte reacción por parte de los países occidentales. Vemos que las sanciones occidentales no han hundido a Rusia, pero el daño es claro. Y vemos que han reaccionado con firmeza y rapidez, y esto también los chinos habrán tomado nota. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Quizá lo sepa solo Xi Jinping y puede que él mismo no lo tenga todavía definido. Pero creo que hay bastante elementos sobre la mesa para considerar que en el corto y medio plazo sea improbable una acción brutal. Dicho lo cual, no todo son malas noticias también en el estudio, digamos, del episodio de Ucrania. Taiwán es diferente por muchas razones. Primero, es una isla. El abastecimiento es difícil, también es más difícil claramente el desembarco, pero es mucho más difícil sostener. Y además, un elemento clave del episodio bélico ucraniano es la respuesta compacta, con una fe, una convicción inquebrantable por parte de la sociedad ucraniana. Está por ver que la ciudadanía taiwanesa respondería de la misma manera. Está por ver. No lo sabemos. Habrá elecciones pronto. Desde luego en Pekín creo que están a la espera de ver cómo quedan las próximas presidenciales en Taiwán. No es para lo mismo si gana el Kuomintang, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, yo creo que mayoritarios, que inducen a pensar que las elecciones son en dirección de mantener la prudencia. Pero no todas son negativas y, en fin, es una incógnita. Bueno, ¿Me pues, permites sí, por Creo supuesto. que hay que añadir también un elemento más que China está atenta, que es el tema de las alianzas. Lo comenté al principio, en esta competición geoestratégica las alianzas son cruciales y Estados Unidos, la administración Biden, ha vuelto a retomar esas alianzas en el Pacífico, acuerdos minilaterales como el Quad, como el AUKUS con Australia, fortalecimiento de la defensa de Japón, de Corea del Sur. Ahora mismo hay una visita, ¿no?, en Washington, y yo creo que eso China le está prestando mucha atención porque ahí la administración Biden se lo ha trabajado muy bien. Fenomenal. Bueno, pues yo creo que tremendamente tranquilizador. Esperemos que nuestro ponente magistral luego coincida con este análisis y que nos deje también relativamente tranquilos. Y estoy convencido que en la segunda mesa se va a volver a hablar por la importancia que tienen los semiconductores de este tema, y me consta porque he escuchado a alguno de los panelistas que también va a dar juego a este tema. Yo, antes de que terminemos y que pasemos a las preguntas, hay un tema que me parece de especial relevancia, que me gustaría que tocáramos, que es el posicionamiento de la Unión Europea. Hemos estado hablando de la confrontación de China y Estados Unidos, hemos estado hablando de los países emergentes de gran tamaño, estos nuevos actores, ¿no? ¿Y qué pasa con la Unión Europea? Es decir, hay muchos que han criticado su alineamiento incondicional con Estados Unidos, hay quien piensa que ese alineamiento debería de revisarse en el medio y largo plazo, hay quien piensa que la definición de China como un rival sistémico no es, o es excesivamente agresiva. Se están empezando a replantear la estrategia claramente en la Comisión. Ha habido viajes recientes a los que has hecho mención antes, Carlota. ¿Cómo veis que debe o podría o tendría que ser el posicionamiento de la Unión Europea en este nuevo marco de relaciones económicas internacionales? ¿Quién quiere empezar?
¿Seguimos el orden habitual o empiezas tú a lo mejor, Cristina? Bueno, es que ha salido también antes en la conferencia de la Secretaria de Estado. Yo creo que aquí la clave es cómo logramos avanzar en esa autonomía estratégica abierta. Si realmente nos la creemos, no nos la creemos y ponemos las bases para que así sea. Recuerdo que es un concepto que empezó desde el lado de la defensa y de la seguridad y que se ha ido ampliando a todos los sectores, entre otras cosas porque, como también solemos decir últimamente, el día, como decía Borrell, ¿no? El día que descubrimos que no fabricábamos un gramo de paracetamol en la Unión Europea o el día que descubrimos que una mascarilla es un activo estratégico, pues te tienes que replantear las cuestiones. Para mí, la autonomía estratégica debería ser una forma de estar en el mundo, debería ayudarnos a definir exactamente qué posición quiere tener la Unión Europea en ese mundo. Y evidentemente pasa por mantener nuestra alianza con Estados Unidos, con quien compartimos valores, principios y una visión. Pero tenemos que reducir nuestra dependencia de Estados Unidos porque tampoco tenemos todas las certezas. Lo hemos vivido con Trump, por mucho que Carlota nos tranquilice, creo que fue una llamada de atención de que, insisto, desde el punto de vista de la seguridad, pero lo estamos viendo ahora, con la ley de reducción de la inflación, ¿no? y esa nueva tendencia proteccionista de Estados Unidos, otra vez que contradice los principios sobre los que se basaba el comercio hasta hace 4 días. Bueno, pues ahí tenemos nosotros que defender esos principios. Reducir las dependencias con China. Hemos hablado de las materias de los minerales críticos, a un 90% de dependencia en algunos minerales. Esto, al final, volvemos a ser tan vulnerables como lo hemos sido con Rusia en materia energética. Entonces, en la medida en la que logremos avanzar ahí, y ahora digo, en el plano de la seguridad no estamos avanzando y la guerra de Ucrania está más bien suponiendo un retroceso, nuestra dependencia de Estados Unidos está aumentando por una serie de razones que podemos tocar, pero si somos capaces de avanzar ahí, podremos definir esa forma de estar en donde tengamos claro quiénes son nuestros aliados, pero al mismo tiempo podamos relacionarnos con China en la medida que merece. Y no podemos reducir drásticamente nuestra relación con China porque es que es inviable, es imposible, ¿no? Y ahí siempre tenemos la tensión de ser 27 miembros con posturas encontradas, pero como decías bien, Andrea, hemos sorprendido también, ¿no?, en nuestra capacidad de dar una respuesta unida y contundente, primero con la COVID, que fue un gran salto exponencial, y ahora también con la guerra. A ver si somos capaces de reenfocarlo bien. Sí, Carlota, a lo mejor. Yo las dudas cuando se habla de la Unión Europea es precisamente que hay tantos conceptos de autonomía estratégica como Estados miembros y yo creo que ese es el principal problema, ¿no? La Unión Europea, ¿qué quiere ser? ¿Hasta dónde quiere llegar? Por lo tanto, a mí me gusta mucho más hablar de la relación transatlántica. La relación transatlántica para mí tiene 3 patas. Una es la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos, otra es la OTAN y la otra es las relaciones bilaterales de cada uno de los estados europeos con Estados Unidos. La suma de esas 3 patas, esa relación transatlántica, yo creo que es lo que hay que fortalecer. Hay que cooperar en el ámbito transatlántico, por ejemplo, mirando a China, mirando al Indo-Pacífico, mirando en los temas comerciales, mirando en el ámbito tecnológico. Y yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer la relación transatlántica, que insisto que yo creo que son todos, la relación con Bruselas, bilaterales con cada uno de los países y la OTAN. Yo creo que esa sería la clave. Andrea. Sí. Bueno, esto desde luego es un ámbito de enorme interés y que creo que está centrando mucho los trabajos en Bruselas. Es extraordinariamente difícil, pero creo que no es imposible encontrar, digamos, puntos de convergencia entre los 27 para ir avanzando en la definición de nuestra nueva relación con China. Claramente creo que el punto que está dando la Comisión creo que es acertado. Ellos hablan de de-risking, no decoupling, que es inviable, no tiene sentido. Una gran parte del comercio que mantenemos nosotros con China no es problemático, puede y debe seguir. Pero claramente las cosas han cambiado, ha cambiado el lugar de China en el mundo, está cambiando el mundo y esto requiere un reajuste. Hay 2 planos en ese reajuste. Uno que
es más fácil de acordar probablemente, que tiene que ver con el desajuste de la balanza comercial entre nosotros, con reglas que tienen que ver con su proteccionismo, level playing field. Esto no debería ser tan difícil. Esto es una vía de acción sobre la que se está trabajando en la Unión Europea para tratar de alcanzar una relación comercial más cómoda para nosotros. Y luego está la parte más sensible, que es la parte estratégica. Y entonces está el de-risking en esa área que es muy sensible y que tiene varias herramientas con la que jugar. Una la ha anunciado la presidenta de la Comisión recientemente. La Comisión estudia, esto creo que es muy importante para toda la comunidad empresarial europea, estudian un nuevo instrumento para controlar flujos de inversión hacia el mercado chino, para controlar que estas inversiones en sectores estratégicos no acaben facilitando la apropiación de tecnologías y de capacidades que luego pueden ser utilizadas para esa asertividad internacional o represión interna que tampoco nos gusta y queremos colaborar con ellas. Esta es el área más sensible, fundamental. Y es un área sensible en la que puede haber dificultades, mayores dificultades para encontrar el acuerdo entre los 27, porque toca la fibra esencial de nuestras divergencias. ¿Cuál es? Claramente que hay un flanco de la Unión, sobre todo el flanco este, que vive como vital la relación como Estados Unidos en un tiempo como este, con el vecino que tienen, y que por lo tanto están seguramente muy dispuestos a seguir en una vía de mucha intensidad, tal y como reclama Estados Unidos. No solo en el flanco este. Hemos visto que Holanda, por ejemplo, ha aceptado seguir la senda marcada por Estados Unidos en materia de microchips, de restricción de exportaciones de microchips de alta gama a China. Lo ha aceptado Holanda como lo ha aceptado Japón. Hay una parte de los socios que están dispuestos a ir bastante lejos. Hay otra parte que tiene más dudas. Entonces, la configuración de este de-risking en el área estratégica es la parte más difícil y la parte más probablemente fundamental de ello. Pero yo también quisiera concluir, digamos, esta parte con una nota optimista. Yo creo que la Comisión von der Leyen ha logrado sortear obstáculos muy complejos a lo largo de su mandato y las señales que va emitiendo yo creo que son sensatas y tengo cierta confianza en que se pueda avanzar, no digo hacia la conformación de una política omnicomprensiva, unitaria y perfecta, pero sí con pasos tangibles que puedan mejorar nuestra posición unitaria, que es el primer step. Y luego después coordinar, por supuesto, con Estados Unidos y otras democracias liberales en Asia, que también son parte de este entramado y de esta reconfiguración del ámbito geoestratégico que los europeos no deberíamos, digamos, descuidar. Sin duda el tema de la Unión Europea daría para otro panel. Para otra hora, pero por desgracia se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que hay algunas conclusiones, en cualquier caso, en las que estéis absolutamente de acuerdo, que yo creo que son muy importantes, y es la necesidad de alcanzar un consenso, apoyarnos en una gobernanza que sea lo más pragmática posible y que fruto de ese consenso la propia Unión tenga una voz, ¿no?, en este discurso con los grandes actores internacionales. Si os parece, vamos a pasar el tiempo que nos queda a ver algunas de las preguntas que nos han trasladado, porque veo unas cuantas y no nos va a dar tiempo a todas. Hay una primera pregunta, dice: ¿hasta cuándo consideráis que potencias medias como Brasil, Turquía o India van a poder mantenerse neutrales ante una competencia creciente entre bloques? Da por hecho que son potencias neutrales por el momento, pero que se sospecha que van a dejar de serlo. Yo no sé quién de vosotros quiere coger un poco el... Yo soy muy clara, no creo que sean neutrales. Brasil ahora mismo depende de China, mucho más que de nadie más. Eso no, o sea, puedes presentarte como neutral ante una serie de cuestiones, pero realmente tus dependencias están donde están, ¿no? Yo creo que la neutralidad no está de moda. Lo vimos con Finlandia y con Suecia queriendo entrar dentro de la OTAN. Yo creo que a día de hoy, con la competición geoestratégica, la neutralidad no vale. Andrea.
Yo creo que es importante, aunque categoricemos, ¿no? Digamos, a veces en un único bloque el sur global o pongamos juntas estas potencias medias, en realidad cada una tiene su posición. Entonces, se ha hecho referencia a Brasil, añadiré una palabra sobre la India. La India, pues claramente, en mucho sentido, tiene una dinámica de convergencia hacia las democracias occidentales, por intereses económicos, porque tiene una relación muy complicada con China y no cabe ver otra dinámica que no sea la de pues, esta cercanía por razones estratégicas, tecnológicas, económicas, militares, una mayor cercanía con países occidentales. Pero, por ejemplo, en su caso, evidentemente retendrán, digamos, siempre un discurso de absoluta autonomía, que no significa neutralidad, pero no alineamiento declarado y constante. Ellos creen que son uno de los polos de este mundo multipolar hacia el que nos dirigimos y no van a renunciar bajo ningún concepto a esto. Pero la sustancia subyacente es que están reduciendo su relación de suministro de armas con Rusia, histórica, y que China pues, es un adversario tan grave y amenazante para ellos como para nosotros. Por lo tanto, lo subyacente es eso. Así que creo que bueno, cada uno habría que verlo en su propio contexto. Brasil tiene una relación comercial con China que determina la posición que Cristina señala, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ellos que incluso tienen conflictos territoriales, ¿no? con China. Algunos sí. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta en los 2 minutos y medio que nos quedan, porque me han pedido que sea germánico en el cumplimiento de las horas. ¿Pueden ciertos países elegir libremente sus aliados geoestratégicos? ¿Qué pasaría si México instala bases militares chinas en su territorio? Bueno, yo creo que esto es un poco ya ciencia ficción. Es un poco ciencia ficción. No sé si es la mejor pregunta. Bueno, ahí ya está hecha, ahí la lanzo. Bueno, yo solo para responder solo menciono el regreso de la geografía, ¿no? Es algo que está encima de la mesa. Creo que no hay que decir más. Es otra de las variables que hemos visto en la última década, como habíamos pensado que esa globalización había borrado las fronteras y cómo han vuelto a ser cada vez más importantes. Así que no va a pasar. No va a pasar. Muy bien. Una pregunta para el minuto y medio. ¿El fracaso de las organizaciones internacionales en acomodar los cambios en el poder y la economía mundial es el principal causante de la situación actual? Yo creo que habéis respondido un poco al principio de la... Pero bueno, por favor. No creo que sea el causante. El causante es claramente una proyección de intereses nacionales. Luego después, evidentemente, este marco disfuncional y en muchos casos desequilibrado, objetivamente desequilibrado, en el que los países occidentales deberían reaccionar, pues empeora las cosas. Pero no creo que sea el factor causal central. Muy bien. Sí, bueno, yo creo que la crisis de los grandes organismos internacionales es algo que va coleando desde hace mucho tiempo, que los países, uno de esos consensos en los que se podría lograr sería precisamente el poder volverle a dar una vuelta a estos grandes organismos internacionales. Pienso en Naciones Unidas, esa eterna reforma de Naciones Unidas, que no hay manera de que nadie se ponga de acuerdo y que aunque Naciones Unidas parece que es hoy en día totalmente ineficaz, ¿no? Pensemos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con Rusia, con China. Por otro lado, quizás si no existiera nos la tendríamos que volver a inventar. Y de Naciones Unidas hay muchísimos organismos, como puede ser UNICEF, como puede ser otros que realmente sí que hacen una labor y que a lo mejor no es tan visible, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento que todos, Occidente y el sur global, deberíamos repensar y apostar por él. Curiosamente, China, en esa asertividad y en ese querer tener más presencia internacional, una de sus jugadas es precisamente poner a chinos en posiciones claves en los organismos internacionales. Es decir, está queriendo jugar esa baza para incrementar esa presencia internacional y ese poder.
Muy bien, pues yo creo que hemos llegado al final. Además, justo ahora, quería daros las gracias a los tres, felicitaros además por las fantásticas aportaciones que habéis hecho, daros las gracias por haberos sumado otra vez más a la conferencia CESCE. Ojalá que se pueda repetir más adelante. Yo creo que se han despejado muchísimas incógnitas, que habéis ayudado a abrir otras muchas. Yo creo que la mañana va a seguir, es nutrida en temas y bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Así que nada, os pido para todo el mundo un aplauso.